Vamos frente a la presentación de la investigación de Paolo Misia sobre el consumidor en el metaverso. Eh, Paolo es, ha surfeado por más de 20 años las olas de las tecnologías, has trabajado con Nokia, en los medios con Discovery y Caracol Televisión, y la investigación como con Kantar y Bope Brandstrat. Ha fundado una agencia digital más otras 4 empresas. Ha trabajado vivido y trabajado en 7 países, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, y construyó un puente entre Latinoamérica y el futuro de Internet. Empezando por el principio, las personas. Por eso es el director de Expedia, el primer estudio latinoamericano del consumidor hacia el metaverso. Em, y es de esa investigación de la cual nos va a contar ahora. Adelante, Paolo. Gracias por venir. Bienvenido. El Gracias, micrófono es tuyo. Andrés. Gracias a ti. Qué rica esta iniciativa, me encanta. Tú dices que toda conversación es sobre hacer preguntas y nosotros las hicimos. Hicimos preguntas a más de 1000 consumidores en América Latina. Y cuando digo consumidores, pues son las personas, pero las personas vistas desde la mirada de las grandes empresas, de la mirada de los medios. Yo creo que todos están viendo mi pantalla, así que adelante. Durante media hora les hablaré de ese estudio que hicimos con los consumidores, con las personas en Latinoamérica y al final tendremos tiempo para comentarios, preguntas o lo que consideren. Entonces, nuestro primer objetivo, o mejor dicho, la cosa que primero fuimos a verificar en la realidad como personas de mercadeo, personas de comunicación y de medios, es que las empresas se están preguntando si es el momento de lanzarse a esa piscina del metaverso. Nadie quiere una en falso que hace que pierdas mucho tiempo y mucha energía y mucha credibilidad. Todos quieren saber si es el momento. O sea, si el hype justifica una decisión como empresa de lanzarse al metaverso. Y una vez que deciden si lanzarse o no, pues lo quieren hacer perfecto. Entonces, este es el objetivo y la razón por la cual hicimos este estudio es para acompañar a las empresas en esta decisión, porque lo que vimos es que las empresas hoy están frente al metaverso en 3 actitudes claras. Una parte dice, eso no tiene nada que ver conmigo, mi usuario no lo usa, el sector no es metaversal y ni tenemos página web, imagínate qué vamos a hacer en el metaverso. Y ahí caben posiblemente el 80% de las pequeñas y medianas empresas del continente. Algunas ya están empezando a buscar señales positivos, muchas veces impulsadas por líderes dentro de la organización, y ya hay empresas, unas 50, tal vez 100, que están corriendo, cuyo consumidor es muy abierto al metaverso, donde creen que puede ser un diferencial estratégico y quieren ser líderes de este espacio. Ahora, el metaverso, evidentemente, para cada uno es una cosa diferente, ¿no? Para algunos es Ready Player One y la realidad virtual, para otros son los juegos, para otros es una tecnología de la cual se habla mucho y que después nadie termina usando, como era la televisión 3D, pero a nosotros esto no nos interesa. Nuestro estudio no es un estudio del metaverso, es un estudio del consumidor hacia el metaverso. Entonces nosotros nos dedicamos a preguntarle a las personas qué tan abiertas están a vivir experiencias digitales avanzadas. Por esto el estudio se llama Expedia. Es un estudio de experiencias digitales avanzadas. Obviamente no salimos a preguntar sobre el metaverso, salvo si lo conocen, qué emociones les suscita, porque nadie sabe qué es el metaverso fuera de unos pocos que lo trabajamos profesionalmente. Pero sí buscamos entender el consumidor cómo está orientado a hacer algo diferente en digital, algo que le exige un cambio de hábitos, porque evidentemente las redes sociales ya estas las tenemos todos, pero si viene algo nuevo, una realidad virtual aumentada, una Web3, unas criptos, una NFTs, ¿cómo estarían dispuestos a acogerla? Y esto está pensado para las empresas, para la academia, para los gobiernos, para todos los que nos interesa la gente, más allá de los que estamos acá en un entorno ya más especializado. Entonces salimos a preguntar
a 1.054 personas en estos países en que vienen ahí, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, nivel socioeconómico medio y alto, por una cuestión simplemente de que son los early adopters de estas tecnologías y entonces son el público hoy más interesante. Ojalá pronto tengamos los recursos para expandir la investigación. Y de 18 a 55 años. Siempre es un poco difícil en paneles online llegar a las personas debajo de los 18 años, que es una lástima porque son las generaciones del futuro, pero empezamos con los 18 y llegamos hasta los 55. Entonces, el estudio, como les comentaba, responde a las preguntas claves. ¿Es el momento de lanzarme? Si sí, ¿cómo defino las estrategias y por dónde empiezo? Como verán, mi investigación no es una investigación académica, es una investigación para el mundo de las empresas. Esta es mi experiencia desde Caracol Televisión en Colombia, ahora con Expedia, antes en Discovery, investigando con Kantar Media como mentor metaversal para Lumo. Son todas experiencias muy fuera de la academia y muy cercanas a las inversiones publicitarias. Yo creo que la palabra clave aquí es publicidad. Más allá de lo que yo opine del metaverso como nueva tecnología que ojalá logre estar bien protegida y sólidamente planteada frente a la publicidad, es innegable que buena parte de los recursos que van a llegar para desarrollar experiencias van a venir de alguien que quiere comunicar algo, que es la esencia de la publicidad. En este código QR pueden encontrar mi newsletter semanal donde las espero y los espero con mucho gusto para que cada semana, los martes a las 9:30, podamos hablar de metaverso. El newsletter se llama Al Metaverso y en el último slide les voy a volver a mostrar este código QR. Bueno, empezamos. ¿Cuáles son las experiencias digitales avanzadas que preguntamos? Son estas que ven en pantalla. La barra azul les dice cuál es el nivel de awareness, de conocimiento genérico, he oído hablar, o específico, la conozco, de cada una de esas 10 tecnologías. Entonces, Bitcoin y criptomonedas, número 1. Increíble una marca como Bitcoin que tenga una awareness tan grande. Le siguen realidad virtual, inteligencia artificial por encima del 90%, realidad aumentada un poquito por debajo y finalmente el metaverso con 71%. A este 71%, y pueden ver las otras que están un poquito por debajo, donde las DAO obviamente no tienen un nivel de conocimiento muy grande. Ese 71% que afirmó conocer el metaverso, le preguntamos de manera especial qué emoción les suscitaba. Entonces, miren, le mostramos 8 expresiones que las tienen acá, 2 positivas, 1 neutral y 5 negativas, muy claras, muy dicientes, y este fue el resultado. El 5% le tiene rabia al metaverso, que es curioso, ¿no? Porque el metaverso no existe. ¿Cómo puedes tenerle rabia? Tienes rabia a lo que te presentaron del metaverso, a la palabra metaverso, y esto sí se entiende. El 6% siente desprecio, o sea, esta es la expresión, una expresión de un fastidio negativo, increíble, desprecio. 8% tristeza, y eso también lo podemos entender. Creo que todas y todos los que estamos acá entendemos estas reacciones. Lo que sí fue sorprendente para mí, sorprendente fue ver que el miedo era tan prevalente. El 11% le tiene miedo, físico miedo al metaverso, y falta la desconfianza, 19%. Imagínense que acá estamos hablando que el 49% de las latinoamericanas y los latinoamericanos de 18 a 55, de nivel socioeconómico medio y alto, tienen emociones negativas frente al metaverso. Un 28% positivas y el resto neutral. Entonces, ahora, quiero tranquilizar los que estamos en esta conferencia de Extended Reality de XR Perú, que ese es un tema de palabras nuevas, de novedades. Metaverso y NFTs, dramático. Nada que hacer, por favor, esas palabras no las podemos usar con el público en general porque no le gustan, no le suscitan emociones positivas. En cambio, la realidad aumentada y la realidad virtual sí tienen buena prensa, entonces sí cuentan con una disposición anímica más positiva. O sea, por eso, viendo los porcentajes de metaverso y NFTs, que decimos que el metaverso hoy es como el tío Bruno, que al final es bueno,
que de la película Encanto de Disney, que en Colombia pues tiene mucha difusión, no sé si en el resto de Latinoamérica se vio tanto, pero el tío Bruno es ese personaje que al final es bueno, pero al principio es el malo de la película, entonces no se habla de Bruno, como dice la canción muy, muy famosa. Ahora, vamos ahora sí al estudio. ¿Qué investigamos? Nosotros tenemos un modelo que es el Voxel Expedia, donde decimos que las personas están dispuestas a entrar en metaverso si son jaladas por la identidad, por la economía y si la tecnología las deja entrar. O sea, si tienen una base tecnológica suficiente, una dotación tecnológica suficiente para entrar a estas experiencias que, como sabemos, son muy, muy demandantes. Entonces, esos son los tres ejes del Voxel Expedia. La identidad es la esfera más íntima, más interior, donde está lo que me nace, digamos, la esfera de las gratificaciones. Entonces están mis actitudes, están las relaciones, sobre todo a través de las redes sociales, que saben que somos un continente muy social, y el entretenimiento, el gaming. Entonces salimos a preguntarle a las personas cómo vivían su digital íntimo, o sea, el que lo hago porque lo quiero hacer, no porque me toque o porque me propuse el reto de hacerlo, que eso estará en la economía. Entonces, en la identidad nos dimos cuenta que todos jugamos. Entonces, el 82% más o menos es el promedio de América Latina, con Perú y Colombia muy arriba y Argentina un poquito rezagada. Argentina es más un país Web3 que un país de gamers. Por lo que vemos, y el 59% en el último mes ha jugado al menos un juego metaversal, o sea, un juego donde estás en primera persona con un avatar, con la excepción de Pokémon Go, que es un juego de realidad aumentada, pero miren cómo las grandes galaxias metaversales, Minecraft, Fortnite y Roblox, están ahí con porcentajes increíbles si lo proyectamos a estas poblaciones tan grandes. Y los otros, los Decentraland, Sandbox, Zepeto, Second Life, pues obviamente están con porcentajes del 1 o 2%. Entonces, no solo jugamos, sino que también jugamos socialmente. El 50% juega en línea con otras personas, hasta los mayores de 40, con un 36%, lo que demuestra que los juegos están encaminados a ser las nuevas redes sociales, o sea, las nuevas maneras de socialización. Y muy importante, las generaciones se diferencian bastante por qué juegan. Los más jóvenes, para superar los momentos difíciles, tienen una cierta prevalencia que no la vemos en los 40-55, y los mismos más jóvenes ven sus amigos más en digital que en físico, cosa que no pasa tanto en los otros grupos de edad. Ahora, entre todos ya estamos abrazando nuevas formas de autoexpresión como los avatares. El 48% tiene un avatar en redes sociales. Evidentemente estamos hablando de las redes sociales de Meta, que son las que más se han lanzado, pero TikTok y muchas otras también ya nos están permitiendo manifestarnos a través de un avatar. Entonces, esos son comportamientos proto-metaversales muy interesantes para nosotros que estamos aquí y evidentemente para las marcas. También salimos a preguntar desde un punto de vista de la identidad, qué harían o qué hacen o qué han hecho las personas con quienes han conocido en digital. Eso nos da una medida muy grande de la apertura, de que tanto estamos inclinados a considerar digital como una pata importante de nuestra vida global junto a la vida física. Y fíjense que prácticamente todos, los chilenos sí todos, chatúan o interactúan por escrito con quienes conocieron en digital, obviamente. Muchos hablamos, nos damos citas, sobre todo en Argentina, no tanto en Perú, donde tal vez seamos más prudentes, y pueden ver que ya hay una inclinación muy marcada a usar el digital como puerta de acceso a experiencias sociales en la vida física. En términos de actitudes y percepciones, aquí tenemos un panorama que ya podrán irlo leyendo mientras yo les hablo, pero todos estamos de acuerdo que estamos en una carrera de digitalización, de que el acceso a Internet es clave, y todas estas son actitudes que son relevantes cuando las cruzamos con los otros aspectos del estudio, como por ejemplo los aspectos de la economía. Ya vimos entonces la identidad, lo que nos nace. La economía es, para decirlo de una manera un poco cruda, lo que nos toca. O sea, esa es la dimensión de los logros, de lo que me propongo hacer. Me propongo a trabajar, a tener una carrera, a ganarme la vida, o me propongo a estudiar o a comprar y vender por digital,
o todo el tema de la bancarización y del acceso a las cripto. Entonces ven que eso es otro elemento que nos jala al mundo digital, es el elemento de la economía. El 9% de los latinoamericanos de nuestra encuesta han usado criptomonedas, pero el 50% o más han usado monedas de videojuegos. Entonces ya estamos dando los primeros pasos hacia una economía digital. Y cuando preguntamos de economía, no es solamente la plata, porque eso no tiene que ver con si uno tiene más o menos plata, es su actitud frente al trabajo, al estudio en digital. Frente al trabajo, obviamente, enfrentamos el tema de la oficina híbrida y preguntamos qué tanto las personas quisieran trabajar solo desde la casa, y nos sorprendió que una buena mayoría de Latinoamérica, que es la primera columna que ven acá, quiere trabajar exclusivamente desde la casa en este target, con una preponderancia muy impresionante en Colombia y un poco menos en Chile y Argentina. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el COVID nos obligó a trabajar desde la casa, pero nos quedó gustando. Y esto para mí lo leo como una disposición positiva hacia un mundo donde el digital tiene un rol más profundo y diferente, novedoso en nuestras vidas. Cuando preguntamos por el estudio, en cambio, muchas menos personas quisieron estudiar solamente desde la casa, lo que yo personalmente lo leo como un fracaso de las oficinas como experiencia social. O sea, es mucho más rico ir a estudiar juntos físicamente que ir a la oficina juntos físicamente. Y eso es obviamente el gran tema que tienen los departamentos de recursos humanos frente a la oficina híbrida, que la gente no le gusta ir a la oficina. Y no es un tema de trancones, porque hay trancones hay tráfico también para ir a la universidad, pero a la universidad sí quieren ir. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos ayudan a entender el aspecto económico, donde está obviamente el e-commerce, donde aquí salimos a preguntar por categorías, ropa muy importante por su uso en la realidad aumentada, electrodomésticos y muebles también por la misma razón, y esto les da una idea muy rápida de cuál es el panorama de economía que estuvimos explorando. Tercer elemento, y ya para ir concluyendo, la tecnología. La dotación tecnológica es como una puerta que, si tienes una buena dotación tecnológica, la puerta se abre y ya puedes entrar a mundos virtuales, hacer experiencias de realidad aumentada, incluso de realidad virtual si tienes las gafas. Si está cerrada, por más que estés inclinado por identidad o por economía, pues no hay nada que hacer. No entrarás al metaverso, que es un tema de exclusión tecnológica que hemos tocado en varias partes de estas jornadas. Entonces aquí miramos dotación de aparatos, conectividad, o sea, acceso a Internet y capacidades. Ojo, todos los que respondieron a esta encuesta tenían un smartphone y tenían acceso a Internet. Entonces, ese no fue un discriminante en la investigación. Lo que nos vimos es que las computadoras se pegaron un salto de difusión con el COVID, donde nos tocó, porque los niños tenían que estudiar, nosotros teníamos que trabajar, y quien no tenía una computadora se la compró. El Smart TV obviamente muy difuso, 70%. Hay un grupo intermedio de la tableta, la consola, el reloj inteligente o los streamers. Y finalmente solo el 2% tiene gafas de realidad aumentada. Y ese es el target con más recursos económicos y que es más probablemente un early adopter. Y aquí, ojo, hablamos de gafas de realidad virtual con 3 o 6 niveles de libertad. Entonces, aquí está también el que tenga una vieja Gear, Samsung Gear, o el que tenga un cartón. Me imagino que los consideran como gafas de realidad virtual. Ahora, si bien es cierto que el 2% las está usando actualmente, el 28% las usó alguna vez, las probó. Y eso significa que tenemos un grupo más amplio que ya ha vivido de alguna forma la magia o el impacto de esta tecnología. El 6% las tiene en la casa, entonces la tiene el hermano o el papá o el hijo. Y el 5% planea comprarlas en los próximos 6 meses. Evidentemente no es una difusión suficiente como para activar un círculo virtuoso de desarrollos, pero esta es la situación actual. Haremos Xperia 23 el año que viene para ver cómo se desarrolla esto. Ahora, dentro de la tecnología no está solo la dotación tecnológica, sino también las actitudes. Y nosotros salimos a preguntar
qué tan dispuestos están los latinoamericanos a comprar ropa por internet dando medidas o a montarse en un carro con piloto automático, o sea, sin conductor. Eso como para ver la inclinación, que esa es nuestra gran medida, a las actividades, las experiencias digitales avanzadas y que se visualizan haciendo en el metaverso, que lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, el voxel nos sirve para ver todos esos detalles, pero también para sacar un indicador sintético de inclinación a las experiencias digitales avanzadas, de apertura. Este es el índice Expedia. El índice Expedia reúne 322 variables en un único indicador que va entre 0 y 100. 0 significa cerrado. ¿El audio puede ser? Paolo, ¿me escuchas? Paolo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Paolo? Estás en mute. No, no se te oye. Ay, Dios Se te ha mío, ido la voz. golpeé el micrófono y Ya, entré en ya. mute. Ok, ahí está Ahora otra vez. volví, qué Adelante. bien. Los últimos ¿Desde dónde me puntos. muteé? Exacto, está ahí. Ah, Del 0 al perfecto. 100. Entonces, perfecto, dale. Entonces, el índice Expedia lo calculamos para América Latina y nos dio 25. Entonces, tal vez la imagen sea un poco engañosa porque parece que está en la mitad entre 0 y 100, pero tuvimos un respondent de los 1000 que estaba en 3, mejor dicho, la persona más cerrada que nos podamos imaginar, uno en 86 y la mediana de América Latina fue 25. Eso es mucho o poco, es lo que hay hoy. Veremos el año que viene cómo evoluciona. Evidentemente no salió 70 y tampoco esperábamos que saliera 70. Lo que sí podemos ver es que hay diferencias importantes en los países. Entonces, Colombia es el que tiene el índice Expedia más alto, una apertura mayor a vivir experiencias digitales avanzadas, y México y Argentina tienen el más bajo. Y con Perú y Chile en algún momento de la mitad. ¿Por qué les traigo a colación el índice Expedia? Porque lo podemos usar y aplicar a las tres dimensiones del voxel. Entonces, fíjense que en América Latina, la parte más rezagada en términos de apertura a vivir experiencias digitales avanzadas es la identitaria. En cambio, por economía estaríamos más avanzados si la tecnología está relativamente abierta como puerta. Eso sumémoslo a otros elementos que salen del estudio. Cuando preguntamos a qué empresa asocian la palabra metaverso, la gente tiene muy claro que es Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, que juntos son el 75% de las menciones. Entonces, y fíjense, cuando preguntamos qué quieren hacer en el metaverso, la mayoría de las actividades son más frías, como ir al banco, realizar compras, asistir a conferencias, y las actividades calientes están un poco rezagadas, que son las más identitarias, como tener una relación afectiva, ir a una fiesta, etc. Entonces, mi lectura es que el metaverso, para volver a esas emociones negativas del principio, fue percibido, tuvo un problema de timing. Mejor dicho, estábamos recién saliendo de una pandemia cuando Zuckerberg nos anunció que nos íbamos todos a vivir a un mundo virtual. Y la verdad, llevamos 1 año y medio, casi 2, pegados de digital 24 horas al día. No era el momento ideal para plantear un mundo completamente virtual. Y yo creo que, de hecho, el mismo Zuckerberg se fue para atrás y trató de orientar su metaverso más hacia lo corporativo. Entonces, esto es el estudio. Hasta aquí llega la presentación. Estos son los objetivos de nuestros clientes, que por ahora son en Colombia y algunos ya empezando en otros países de Latinoamérica, sobre todo en México. Y esto es Expedia. Es un viaje al metaverso para empresas, gobiernos, academia, etcétera, agencias de publicidad, pero basado en data y en insights del consumidor. Entonces, yo les agradezco. Estos son los contactos para entrar en contacto conmigo o con Rafa, que es el CEO de Brandstrat, la empresa asociado con la cual estoy dirigiendo el estudio Expedia. Y aquí nuevamente está el código QR para que se suscriban si quieren a mi newsletter semanal.
Hasta aquí llega la presentación. No he visto el chat, he visto que hay preguntas y me encantaría escucharlas y dialogar. Andrés. Hola, no, que más bien quería preguntar al público, preguntas del público. Las 300 Adelante. variables del índice, ¿en qué están basadas esas 300 variables? Son preguntas, están basadas en 300 58 preguntas, algunas múltiples que hemos hecho a estos 1000 y pico de latinoamericanas y latinoamericanos. Entonces están divididas en 4 grupos. Ok. 3 son las dimensiones del voxel: identidad, economía y tecnología. Y una cuarta es sobre esas 10 tecnologías que vimos al principio. Son niveles de conocimiento, emociones suscitadas, etcétera. Muy bien, gracias. Otras preguntas del público. O sea, había una pregunta si se podía ver el sheet de preguntas, pero supongo que eso no, ¿no? Porque justamente ese es el trabajo original que ustedes tienen, ¿no? Pues se puede, digamos que quien quisiera profundizar, estoy a disposición, me encantaría, de hecho, podemos entrar más en detalle, podemos ver cuáles son las preguntas que hicimos, pero evidentemente las respuestas son lo que estamos vendiendo y lo que queremos que nos ayude a generar recursos para seguir investigando sobre el metaverso. Ahora, con las universidades tenemos otros formatos que son, si hay un paper o una investigación académica donde 1, 2, 5, 10 preguntas pueden ser útiles, pues qué rico contribuir, porque aquí estamos para que esto avance y no para hacer plata solamente. Excelente, gracias. Y también sería interesante, quizá, si podemos aumentar el público que responde a esas preguntas desde las universidades, ¿no? O sea, hemos presentado acá en justamente la primera charla del día éramos 3 de iLearn de cada país, ¿no? Entonces, por mi lado, me encantaría contribuir con el crecimiento de los encuestados desde las universidades en las que dicto, involucrar también otras, ¿no? Pero claro, o sea, es un tipo de público específico, ¿no? O sea, otro de los aspectos es ver cómo se puede aumentar la diversidad de respuesta, del público que responde. Era también algo que dijimos en el primer chat, en la primera conversación, ¿no? Hay que tener cuidado con que las encuestas no tengan solo un tipo público, ¿no? Para que sean representativas. ¿Qué Sí, estrategias te total. ocurren? ¿Qué estrategias se te ocurren para potenciar la diversidad de quienes responden las preguntas? Pues, más que una estrategia es plata, porque este estudio lo hicimos con nuestra plata, ¿no? O sea, sacamos del bolsillo lo que cuesta entrevistar a 1050 personas, todo el tratamiento de la data, los informes, el Power BI, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos por el público más interesante para quienes más plata tienen. Entonces, pues no sé si puedo decirlo más claro, no creo. Ahora, si llega el gobierno y nos dice, hay una buena plata para que los niveles socioeconómicos sean representados todos y que entrevistemos a las personas sin Internet, lo que nosotros podemos poner sobre la mesa es una metodología y un conocimiento previo que puede tornar ese estudio mucho más eficaz en decirnos, responder a la pregunta clave, que es: ¿las personas tienen ganas de hacer algo nuevo y diferente en digital o están saturadas y no tienen esa inclinación? Entonces, es un estudio que excluyó el 50% de la población por diseño y por limitaciones de presupuesto. Evidentemente, todos nos encantaría conocer la actitud frente al metaverso de ese 50%. Lo excluimos porque nos hubiese costado más del doble, porque son poblaciones más difíciles de alcanzar con las metodologías que hemos usado. Claro, o sea, digamos, tiene sentido, o sea, han ubicado un público específico y
tienen la respuesta de ese público específico que también es interesante para las empresas, ¿no? Se conocen bien ese público, ¿no? Y quien tendría interés en un mapeo más universal sería justamente entidades más estatales. O sea, me encantaría que el BID financie, o sea, apoye esta investigación a nivel latinoamericano, porque para tener un mapeo también, y los pies también, como dice, para tener un mapeo real, porque o sea, lo primero que necesitamos es conocer el entorno, ¿no? O sea, una cosa es, una cosa es conocer los clientes, ¿no? Y saber qué quieren, y ya sabemos quiénes son los clientes y entonces tratamos de venderle, pero otra cosa es, si queremos implementar estas tecnologías, eh, tenemos que saber cómo es el mundo que las espera. Entonces, esto creo que coincide muy bien con lo que se habló en el primer panel también de cómo cómo es este público más allá de la brecha digital o los no accesibles, o sea, cómo hacer la accesibilidad. Y también lo que se habló en el panel justamente anterior, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención, tú ves toda esta actitud hacia el metaverso de, no sé, hay tanta gente que tiene cierta sensación de desconfianza y creo que eso incide excelentemente de una manera muy, muy clara con la pregunta que mencionó José Manuel en la discusión anterior, que es, ¿nos sirve? ¿Qué soluciona el metaverso? ¿Nos sirve realmente? ¿No? Entonces, creo que esa sensación de la incertidumbre frente a esa pregunta es algo que se plasma en ese feedback referente al término, ¿no? Sí, el término está quemado con la gente. O sea, la gente, el metaverso, si resumimos el estudio de manera burda, el metaverso es una cosa que se inventó Mark Zuckerberg para que pasemos más tiempo conectados a pantallas, incluso pegadas a los ojos. Y esto se han dado cuenta ya las marcas, los gobiernos, los comunicadores, que la palabra metaverso no tiene una asociación positiva y la han empezado a usar solo los que están peor que el metaverso, que son las criptomonedas y los NFTs, que se han montado al bus del metaverso porque es más vendible el metaverso que un NFT hoy. Entonces, imagínense cómo están de mal los que están tratando de captar recursos a través de proyectos Web3, porque sufren todavía más que el metaverso de una muy mala prensa. El término también ya existía antes, ¿no? Me acuerdo, un estudiante mío hablaba mucho del metaverso como 2 años antes de que saliese. Y así como, ¿de qué habla este? Pero ahora sí lo entiendo mejor. Bueno, eh, como también se dijo o bueno, como mencionaste, ¿no? O sea, nos explotó un poco el término en la cara. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Hay preguntas en el chat? Yo no Sí, puedo yo estar, veo yo no que estoy hay viendo. una mano levantada de Ari y dos preguntas. Sí, Respondo rápidamente las preguntas y sí, después le por damos la favor. palabra a Ari. ¿Te parece? Dale. Entonces, Emilio, hola Emilio, ¿por qué crees que en Colombia el índice de Expedia fue más alto que en los otros países? Yo también me sorprendí porque yo pensé que Argentina y México iban a tener el índice más alto, pero este no es un índice de qué tan avanzado está el país en digital. Este es un índice de qué tan abierto está anímicamente, económicamente y tecnológicamente a vivir nuevas experiencias más avanzadas. Entonces, tal vez México y Argentina tengan una dotación tecnológica más alta que en Colombia y tengan más avances en términos de difusión de ciertas cosas o de penetración de Internet o de oferta de contenidos, pero su inclinación es menor, su apertura es menor. Entonces es un público tal vez más cínico y desencantado, mientras que en Colombia somos más abiertos a lo nuevo. Entonces es una lectura de actitud y no tanto de avance o de dotación tecnológica. Esa fue mi lectura, pero evidentemente Argentina es mucho más avanzado en términos de Web3, o sea, es un país más cripto que México o Colombia y en cada dimensión vemos que hay diferentes cosas que sobresalen.
Y de hecho, lo mismo dice Isabel, que la lectura es que en Argentina tal vez las personas están más en la Web3 porque hay más startups y hay más necesidad de una moneda estable, mientras que en Colombia miramos a esto con más positividad y por eso estamos más inclinados, salvo que en 2 años tal vez baje el índice Expedia de Colombia o suba el de Argentina, porque ustedes saben que esto se está moviendo muy rápidamente y iniciativas como la Libre en Brasil, por ejemplo, cuando se empiecen a difundir van a cambiar mucho la disposición de las personas a ese tipo de experiencias. Ahí está Ari con la mano levantada y le daría la palabra si estás de acuerdo, Andrés. En el caso de Ari, lo dudaría. Sí, por favor, adelante. Dice, porque si no, no para y nos vamos a ir. Eh, Pablo, creo que está bastante interesante bueno, la investigación que hicieron, que supongo que es de mucha gente. Me parece que es pues un índice de mercado que sirve en general como para la industria, o sea, a todos los que estamos aquí nos sirve conocer estos datos. Como dices, es algo vivo, creo que tiene que ser dinámico y estar activo todo el tiempo. Me gusta mucho la idea del índice Voxel también, porque pues son las tres aristas ahí, tiene todo el sentido, cierra muy bien a nivel conceptual. Y creo que lo estaba escribiendo ahí en el chat, pero como ya vi que me iban a dar la palabra, me esperé. Creo que sin duda es un proyecto, uno de los proyectos que como comunidad creo que valdría la pena proponer o sea, para extraer más datos, porque pues digo, como dices tú, lo pusieron de su lana, de su dinero y es difícil, pero si como comunidad se pudiera empezar a implementar, entre todos se podría hacer una extracción de datos mucho mayor, o sea, el alcance podría ser muy, muy grande, creo, porque pues creo que somos ya una comunidad bastante grande y sólida hasta cierto punto, ¿no? O sea, digo, vamos, venimos y ahí estamos, pero y pienso, la verdad es que me he querido meter un poco más a los DAOs, ¿no? Como para entender cómo funciona, pero creo que por ahí podría haber una manera de explorar la posibilidad de que, pues, justo sea una organización descentralizada que pueda empezar a generar esta extracción de datos y no sé, o sea, como que a nivel, el tema es el presupuesto, ¿no? Como decías desde un principio, o sea, el tema es el dinero, de dónde sale el dinero, pero bueno, si las actividades son repartidas, y hay una conveniencia común, porque a todos nos conviene tener esos datos, o sea, esa extracción de datos es como un bien común, digamos, o un mal común, no sé cómo podría ser, pero bueno, como propuesta, ¿no? Creo que es bien interesante esta iniciativa que tienes y pues pienso que podría extenderse a que la comunidad aporte no sabría cómo, habría que pensarlo, pero bueno, pues también creo que estaría abierta a la comunidad y pues bueno, quizá tú sería más bien saber si estás dispuesto a que eso Sí. suceda, colaboración y pues empezar a ver por dónde, ¿no? Creo que está bueno. Sí, 100% dispuesto, Ari, gracias por tus palabras. Nosotros queremos que Expedia vaya cambiando en los años para que sirva de algo. Hoy le sirve a un público que son los anunciantes, las empresas, los gobiernos por los límites que tiene. Mañana ojalá le sirva a un público más amplio. Nosotros somos conscientes de que ojalá la quinta edición de Expedia sea completamente diferente a la primera, porque primero nosotros, yo llevo 2 años estudiando el metaverso y 30 estudiando Internet y la web en general, pero no me las sé todas. Entonces, algo se me escapó seguramente y algo mal hice seguramente. Y segundo, el fenómeno es joven. Entonces, seguramente dispuestos a abrir mesas de conversación para que el próximo Expedia y el siguiente sean siempre mejores y siempre más inclusivos y amplios. Buenísimo. Segundo, totalmente lo que dice, me uno a lo que dice Ari, ¿no? O sea,
en este ámbito uno de los grandes retos es el mapeo, ¿no? A mí, como parte de XR Perú, siempre la primera pregunta es, ok, ¿cuál es el panorama de XR en Perú? Mi primera respuesta es siempre, apúntate en el formulario de XR Perú para que lo sepamos, porque no lo sabemos todavía, ¿no? Y eso es referente a los agentes, los que hacen cosas, pero el público, ¿cómo es el público frente a lo que estamos buscando? Es lo que ustedes están trabajando, Paolo, es una herramienta básica para, para nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, si ustedes ya tienen un buen trecho recorrido, o sea, apoyo totalmente, sería excelente si nos podemos unir entre las diversas comunidades nacionales para crear un mapeo latinoamericano que nos es importante, ¿no? Entonces, excelente trabajo y yo también he hecho análisis de encuestas, el trabajo de análisis y evaluación es otro mundo encima, ¿no? Es bien pesado después de hacer las preguntas. Entonces, felicitaciones por el trabajo que han realizado y gracias por haberlo presentado. Listo. Entonces, Gracias, gracias, Andrés. Paolo. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao.